por lo que dice el hermano del tiempo, si no yo le haría cantar a los grandes eso, es una... Amén. Nos volvió nuestro tiempo de escuela dominical, cuando éramos niños, pero vamos a hacerlo, tenemos que cantar. Amén, pastor. Y después, hermano, no se preocupe con el tiempo, porque ahora voy a hacer ahí yo que va a cortar el mensaje para que no vaya más allá del tiempo que siempre usamos los domingos. Pero hoy también tenemos una actividad especial de bautismo. Entonces, cuando termina la prédica, los que se van a bautizar tienen que ir a cambiarse, si es que no están cambiados. Yo ya estoy listo para entrar al agua a hacer los bautismos. Entonces, recuerden, los que se van a bautizar, termina la prédica, automáticamente se van a cambiar, y si están cambiados solamente esperan. Algunos van a tener que ayudarnos, ni bien termina la prédica, no se ponga a conversar, porque el bautismo es la continuación de la reunión. Entonces aquí ese sector donde está Rivaldo, hacia atrás no alcanzo a ver quién está allá al fondo, ese sector de silla lo vamos a sacar, y rápidamente los que se quieren sentar colocan las sillas mirando hacia el bautisterio, los jóvenes, todos los jóvenes, a la escalera aquí, ahí vamos a ver la escalera llena, ocupen un lugar ahí en la escalera para ver el bautismo. Entonces todo ese sector ahí, de donde está Rivaldo hacia atrás, esa silla, la sacamos, hermano José. Y después vamos a tener un almuerzo, ¿no? Está la promesa, ¿no? La sopita está en Maní. Bueno, eso me va a animar más para predicar. Pero va a ser breve ahora, hermanos. Así que, pero ayúdenme con el tema, porque hoy muchos somos hoy, y deberíamos ser más todavía. Ayúdenos a que hagamos, como dice la Biblia, todo decentemente y en orden. ¿Sí? Muy bien, busque ahí rápidamente en el libro de Deuteronomio, por favor. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 33, y versículos 1 y 2. Aquí hay un recuerdo, hermanos, del momento que Dios llamó a Moisés en el monte Sinaí, conocido también como el monte de Horeb o el monte de Dios. Y allí Dios le dio los mandamientos a Moisés. El Tanaj, que es el Antiguo Testamento para el judío, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, el judío le llama el Tanaj. Los 5 primeros libros se llaman el Pentateuco. Penta, esa palabra es la raíz de 5, penta. Los 5 primeros libros de la Biblia, escritos por Moisés, forman el Pentateuco. A esto también se le da el nombre de la Torá, que es el libro de la ley. Y eso es lo que Moisés fue al monte para buscar los mandamientos. Fue allí él a buscar la ley de Dios. Y él ahora en Deuteronomio, aquí el capítulo 33, nos va a recordar algo sobre ese evento. Y dice así la palabra, Deuteronomio 33:1. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Dice la última frase, con la ley de fuego a su mano derecha. Y estos minutos voy a hablarles a ustedes sobre esa ley hecha de fuego.
Ese es nuestro tema en esta mañana. Una ley hecha de fuego. Como usted puede notar aquí, hay una gran manifestación de Dios. De pronto aparece Dios allí con sus 10 millares de ángeles. La palabra aquí es santos, pero es lo mismo, santos y ángeles. Es el mismo término. Y aparece Dios con toda esta enorme cantidad de ángeles y la ley, dice la Biblia aquí, de fuego. Y eso ya nos llama poderosamente la atención. Una ley hecha de fuego. Este fuego que contiene la ley puede despertar al corazón más ateo. Esa ley hecha de fuego puede hacer despertar al corazón más indiferente, al corazón más incrédulo. Esta ley hecha de fuego puede producir avivamiento espiritual en una vida que se está muriendo. Es una ley formidable, es una ley maravillosa, es una ley que huele a vida, es la ley de fuego escrita por Dios. Cuando yo predico acerca de esta ley de fuego, se me abre todo un abanico de posibilidades, porque cuando se habla de esta ley, es una ley que transmite esperanza y es una ley, hermano, que abre las puertas a cosas milagrosas. Muchos de los que asisten en este lugar todavía no han tomado conciencia del poder de la ley de Dios, del poder de la palabra de Dios. Muchos no han tomado conciencia del poder de esta palabra, poder que obra milagros, poder que obra salvación eterna en las vidas. Recordábamos hace algunos mensajes sobre Hebreos 4:12 que decía que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es cortante como una espada de 2 filos. Dice que penetra lo más profundo del ser humano. Dice Hebreos 4:12 que penetra hasta el alma y hasta el espíritu y hasta los tuétanos. Es decir, hasta el interior del hueso. Esta palabra maravillosa entra en nuestras vidas. Una ley hecha de fuego. Solo para que nos recuerde y después pueda constatar. Cuando Esteban, aquel joven predicador, dio el mensaje maravilloso que le costó su vida. El sermón de Esteban termina en Hechos 7 y verso 53. Cuando él le predicó a esa multitud que lo terminó matando, la última palabra que le dijo de su sermón de Hechos 7:53 era: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. En esa predicación Esteban, el varón de Dios, recordó este momento de la ley hecha de fuego. Le dijo al pueblo: ¿de qué otra manera les puedo predicar? ¿De qué otras maneras les puedo anunciar el mensaje de salvación? Si ustedes recibieron la ley por disposición de ángeles y no la creyeron, ¿qué debe suceder para que ustedes crean? El mismo escritor de los Hebreos dijo palabras similares, capítulo 2, verso 2. Dice el escritor de los Hebreos: porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Qué dice el escritor? Dice que la palabra fue dicha por medio de ángeles. La ley del fuego que Dios dio vino acompañada de millares de ángeles. Y dice: y ustedes escucharon. Y ahora esa ley es la que va a cotejar su vida pecaminosa, su transgresión y desobediencia. Y ustedes van a recibir una justa retribución.
por no creer en la ley de Dios. Ese fuego con el que está hecho esa ley, ese fuego con el que está escrito esta palabra, de la cual Jeremías dice en su libro capítulo 23, verso 29, no es tu palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra, la ley del fuego, y ese fuego se lo puede mirar de dos maneras. Nosotros observamos ese fuego de Dios y es un fuego purificador. Ese fuego de Dios para el cristiano es un fuego que nos limpia de la corrupción, nos limpia de la inmundicia, nos limpia de todo lo inservible que hay en nosotros. La ley de fuego tiene ese efecto hoy purificador, santificador para el cristiano. Amén. Pero aquel que rechazó la ley de Dios, aquel que despreció la ley de Dios, ese fuego tiene otro sentido, porque es un fuego de juicio, es un fuego de tormento, y es un fuego que padecerán en el infierno por haber despreciado la salvación de esa ley hecha de fuego. Una ley hecha de fuego. Y a la luz de esto entendemos lo que el escritor de Hebreos dijo en el capítulo 10 y en el verso 31 de Hebreos. Él dijo estas palabras: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El fuego para el que desprecia la palabra de Dios es un fuego de tormento, de castigo, de juicio, es un fuego de infierno. Pero el mismo escritor de los Hebreos, capítulo 12, verso 29, él usa esta frase: Dios es fuego consumidor. Para el que no cree, para el que desprecia la ley hecha de fuego, ese fuego se volverá contra el que rechaza la salvación en Cristo y dice: es horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo, y dice: Dios es fuego consumidor. El escritor de los Hebreos tomó esa frase del Antiguo Testamento, del libro de Deuteronomio capítulo 4 y verso 24. Ahí estaba escrito ya en el Antiguo Testamento esa frase: Dios es fuego consumidor. Si usted ya es un hijo de Dios, deje que el fuego de esta ley preciosa nos purifique, nos limpie y nos haga cada día más semejante a Cristo. Amén. Pero si usted todavía no ha creído en Jesucristo como el Salvador, pues prepárese, porque el fuego con el que fue hecha esta ley caerá sobre usted y traerá juicio y traerá condenación eterna. Juan el Bautista habló acerca de esto, acerca del juicio. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, y dice: y él tiene su aventador en su mano, y separará la paja y la arrojará al fuego que nunca se apaga. Todo está hablando de la misma cosa para los que desprecian esta ley hecha de fuego. Ahora, quiero que analicemos 3 pasajes nada más y terminar rápidamente el mensaje. Pero observe ahora el Evangelio de Mateo, el capítulo 24. Le llevaré hasta ese lugar, el Evangelio de Mateo, el capítulo 24. Y una vez que llegamos ahí, vamos a poner la atención en el versículo 35. Mateo, el capítulo 24 y el versículo 35. Dice la palabra de Dios por boca de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. El libro de Apocalipsis dice Juan que él vio que el cielo y la tierra pasaron y no se encontró lugar para ellos. El cielo que vemos, la tierra que habitamos, dice Juan, pasaron. Y hablan de un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora Jesús dice esto: los cielos y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Esto habla de la perpetuidad de la Biblia. Esto habla de la eternidad de la Biblia. De lo que comenzamos hablando de una ley escrita en fuego. Fuego de Dios para escribir este libro, que es una
una verdad indestructible, es una verdad eterna. Cielos, tierras pasarán, pero esta palabra seguirá viva, seguirá activa por toda la eternidad. La ley del fuego de Dios. Ahora debo decir en esta mañana que muchos quisieron terminar con esta ley y todos fracasaron en sus intentos. Han buscado acallar la voz de esta ley de fuego. Han intentado condenarla al silencio. La han prohibido en diferentes naciones, en diferentes edades de la historia humana. Pero esta palabra está activa. La ley de fuego de Dios está viva, goza de buena salud. No hay nada de qué preocuparse. Los que enseñamos la Biblia, especialmente cuando hablamos de la materia bibliología, contamos todo acerca del origen de la Biblia, el mensaje de la Biblia, a todos los detalles en cuanto a la Biblia, a esta expresión de Jesús: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Le usamos el término preservación de la Escritura. Preservación. Eso es lo que quiere decir que Dios ha prometido que su palabra iba a estar en todas las etapas de la humanidad. Su palabra iba a estar por toda la eternidad. Esa es la doctrina de preservación. Ahora, si Dios nos hubiese confiado su palabra, ya muchos la andarían vendiendo ahí por la feria de la Barría o algún lugar. Menos mal que sea el que la cuida. Porque este es un bien no negociable, este es un bien eterno, es la ley hecha de fuego, es la palabra de Dios. En la historia se levantó un emperador romano, se llamaba Diocleciano. Este hombre se propuso exterminar con el cristianismo, pero también se propuso terminar con la Biblia. En el año 303 después de Cristo, en el mes de febrero del año 303 después de Cristo, él declaró la persecución contra los cristianos e hizo un edicto, un decreto, que era un delito tener una Biblia. Todo el que tuviera una Biblia sería muerto, todo el que leyera una Biblia sería muerto. Y se desató la persecución, fue de las más sangrientas, fue de los hombres que más cristianos ha matado bajo su gobierno, pero no terminó con el cristianismo. Y un día, queriendo hacerse el artista, el público Diocleciano tomó una Biblia y la quemó. Y sobre la ceniza de la Biblia hizo edificar una torre para mostrarle al mundo que la Biblia había llegado a su fin y había quedado bajo esa torre y nunca más iba a salir a la luz. Grave error, que la Biblia todavía está viva y es la palabra viva de Dios y goza de buena salud. Han intentado mucho los emperadores romanos terminar con la Biblia, no lo lograron. Los ateos han hecho juramentos para terminar con la Biblia. Cada vez los ataques del ateísmo son más salvajes, pero no pueden terminar con la palabra de Dios. Se han levantado los movimientos comunistas en el mundo a través de los siglos. Ellos no lograron terminar con la palabra de Dios, la proscribieron, la prohibieron, las quemaron, pero la palabra de Dios sigue adelante porque es la palabra eterna del Señor. Alguien dijo acerca de la Biblia: la Biblia es un yunque donde muchos martillos se han gastado. Un yunque es ese elemento de metal donde trabaja el herrero y todos los días practica su oficio golpeando elementos sobre ese yunque y trabaja y pasan los años y pasan los siglos y ahí está el yunque. Y la Biblia ha sido como un yunque. Muchos la han martillado, ninguno logró eliminarla y hoy la tenemos aquí en el culto. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Quiero que busque ahí en Primera de Pedro, después un pasaje más y vamos a terminar.
Primera de Pedro, capítulo 1. Quiero que vea ahí un momento, verso 23. Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 23. A esta altura, hermanos, el mensaje responde a lo que algunos preguntan: ¿qué hacen estos cristianos que van todos los domingos a la iglesia? ¿Qué es lo que tiene de atractivo su culto? ¿Qué es lo que tiene de encanto su culto que domingo tras domingo asisten a esas reuniones? Tiene el encanto de un libro eterno, tiene el encanto de un Dios eterno, tiene el encanto de un Salvador que nos da vida eterna. Eso es lo que nos atrae a las reuniones. Esta palabra viva, esta ley hecha de fuego, una ley perpetua, una ley eterna, una ley indestructible, una verdad innegable. Este es el libro de Dios. Amén. Eso es lo que nos trae aquí. Sí, eso es. Y eso es lo que estamos viendo. Los cielos y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Mire cómo lo explica Pedro aquí. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Está hablando de nosotros, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Ahora, este texto no puedo meterme en estas aguas aquí ahora, pero así, abuelo de pájaro, dice: siendo renacidos. Está hablando del día que creímos en Jesús como nuestro Salvador y nacimos de nuevo y nos convertimos en nueva criatura. Nos convertimos en hijos de Dios, herederos de la vida eterna. Dice: siendo renacidos. Esto es lo que Jesús habló con Nicodemo: el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, nacer de Dios. Dice que nosotros fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Quiere decir que somos parte ahora de una simiente que no se corrompe. Es como cuando Pedro habla de la herencia en los cielos, habla de una herencia inmarcesible que no se marchita, y habla de una herencia incorruptible, no se corrompe. Es algo que se conserva, que se mantiene. Y nosotros ahora, Cristo nos salvó para que nos mantengamos por toda la eternidad. Amén. Nacimos de una simiente incorruptible, pero quiero que cuente este detalle importante. Después de incorruptible, ¿qué dice? Por la palabra de Dios. Nacimos por la palabra de Dios, porque ella nos habla de Jesús, del Hijo de Dios. Ella nos habla del amor por el pecador. Ella nos habla de la obra de Jesús por el pecador, de su muerte en la cruz, de su sangre preciosa que tiene virtud para lavar nuestros pecados y para darnos la salvación eterna. La salvación nuestra viene de esta palabra, de las promesas que descansan en ella, y nosotros tomamos esa promesa para nosotros. Y alguien preguntará: predicador, ¿cuál promesa? Aquella que Dios nos dijo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo estoy agarrado a esa promesa. Yo sé que la mayoría de ustedes están agarrados a esa promesa de Dios que está escrita en su palabra, en la ley de fuego. Es una promesa que no se corrompe, que no se destruye, que permanece. Es la promesa del que cree en Cristo, no se pierde, mas tiene vida eterna. Maravillosa promesa. Algunos seguirán entendiendo el por qué venimos a este lugar. Porque venimos al encuentro con Dios, porque el escritor de este libro está vivo. Amén. Y está entre nosotros, y esa es su promesa cuando dijo: donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré con ellos. Y aquí está, fiel a su promesa. Y ahí voy a agarrar la tijera y voy a cortar aquí. Esa era la mitad del mensaje, pero necesitamos aterrizar. Quiero decirles esto, mis hermanos. Algunos se preguntarán: ¿cómo yo sé que este libro es la palabra de Dios? Muchos de ustedes son nuevos en la fe.
algunos todavía no han llegado a conocer a Jesucristo. Dice, ¿cómo yo sé que lo que el predicador tiene en su mano es la palabra de Dios? Hoy el hermano Alex leyó un texto de 2 Timoteo 3:16 que comenzaba diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspiración que aparece ahí es la palabra soplo o exhalar. Quiere decir que la traducción literal es que este libro fue soplado por Dios. Amén. Todas las palabras de este libro, no las ideas, no los conceptos, todas las palabras de este libro fueron inspiradas por Dios. Amén. Y alguien dice aquí, bueno, pero mire, ahí escribió Pedro, y escribió Juan, y escribió Pablo. ¿Y cómo usted dice que es de Dios? Porque la Biblia dice a través de Pedro que los hombres, los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Ellos llevaban el nombre que se les llamaba agiógrafos, con H al comienzo, agiógrafos. Esos eran varones santos que escribieron la palabra que Dios le dio. Por eso usted va a encontrar como 2800 veces en el Antiguo Testamento a Jeremías, Isaías, Ezequiel y otros decir, vino palabra de Jehová a mí, diciendo. Y ellos escribían la palabra de Dios. ¿Y cómo nos llega este libro a nosotros? La historia es muy extensa, pero solamente 2 nombres traeré a la luz. Usted tiene una Biblia que generalmente le llama la Reina Valera. Y usted dice eso y no sabe por qué se dice Reina Valera. Había 2 monjes, en su historia, en sus comienzos eran de la religión romana. Pero ellos un día entendieron que el mensaje de la religión era diferente al mensaje de la Biblia. Y ellos creyeron en Jesucristo como su Salvador. Rompieron la cáscara de la religión y empezaron a caminar y a vivir y experimentar el cristianismo bíblico, el cristianismo de Dios. Y uno de esos hombres se llamaba Casiodoro de Reina y el otro se llamaba Cipriano Valera. Por eso llamamos la Reina Valera. Esta es la reina de todas las Biblias, en lengua española. Fue escrita o traducida por esos hombres. Cuando ellos se plantaron a favor de la Biblia y a favor del mensaje de salvación, fueron perseguidos por la religión romana y tuvieron que irse de España a vivir en Inglaterra. Y ahí en Inglaterra fue donde Casiodoro de Reina utilizó 9 años de su vida para traducir de los manuscritos que conocían como el texto receptus o texto recibido del idioma griego, del hebreo y algunas palabras en lengua aramea y caldea. Tradujeron todo eso para que tengamos esta Biblia confiable en versión español. 9 años de su vida. Cuando usted lee acerca de Casiodoro de Reina, dice su historia que ese hombre solamente dejó su pluma para comer y para dormir, y el resto de esos 9 años lo dedicaba para traducir la palabra de Dios. Pero Cipriano Valera tomó 20 años para revisar que la traducción hubiese sido correcta. Y esta Biblia tiene el trabajo de casi 30 años de 2 hombres que dedicaron su vida para que usted y yo tengamos la verdadera palabra de Dios en nuestro idioma. Amén. La historia es extensa, pero creo que eso es claro y suficiente para saber que estamos frente a un libro confiable, a un texto que recibimos de Dios. Y ahora, hubo un hombre, hasta los niños han oído acerca de él. Su apellido era Gutenberg, un alemán. En el año 1450, Gutenberg creó, inventó lo que hoy le llamamos la imprenta. En el año 1450 y en el año 1454 se imprime el primer libro en esa imprenta. ¿Cuál libro cree usted que era? Pues la Biblia. Fue el primer libro
que llegó a la imprenta. Y ahí en la palabra de Dios comenzó a extenderse a más velocidad por todo el mundo. La palabra de Dios es el libro eterno. Algunos de ustedes han oído sobre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa cambió el rumbo del mundo y hasta hoy en día muchos gobiernos dicen que están inspirados en la Revolución Francesa. Cuando hablan acerca de la igualdad, de la fraternidad y de la libertad, ese era el espíritu de esa revolución. Uno de los hombres que la inspiró se llamaba Voltaire, un escritor, un hombre con muchos pergaminos. Y este hombre, Voltaire, dijo: dentro de 100 años, la Biblia solamente será una pieza que se encontrará en los museos. Para quien no sepa, la Revolución Francesa fue allá por el año 1789. Y en aquellos tiempos, dijo Voltaire, dentro de 100 años, la Biblia será una pieza que solamente será hallada en los museos. Lo que él estaba diciendo es que la Biblia se iba a volver en un libro antiguo, que si alguien quería verla alguna vez, tenía que ir a verla ahí en un museo, como una pieza anticuada. Voltaire murió y después las sociedades bíblicas compraron su casa y hasta hoy fabrican Biblia en su casa. Porque es la verdad eterna, es la palabra de Dios, es la ley del fuego, y allí fue presentada en el comienzo la parte de la Biblia, la parte de la ley. Dice Moisés: vino Dios con la ley hecha de fuego y millares de ángeles para acompañar, para testimoniar sobre esa porción de la palabra eterna. Y ahora mi pregunta final es: ¿qué efecto le produce la palabra eterna a usted? Cuando usted escucha sobre esta palabra eterna, cuando usted escucha acerca del amor de Dios, cuando usted escucha acerca de Jesucristo que murió en la cruz por nuestros pecados, todo eso está escrito aquí en esta verdad eterna, en esta ley hecha de fuego. ¿Qué le produce eso? ¿Indiferencia? ¿Le produce resentimiento? ¿Qué es la actitud que sale de su interior? Porque muchos de nosotros, cuando escuchamos acerca de esta ley del fuego, cuando escuchamos sobre la palabra de Dios, que vive, que permanece para siempre, le pedimos a Dios que limpie nuestros pecados y nos aferramos a esta palabra y a las promesas de la salvación eterna. Porque mire cómo dice Pedro aquí para terminar, en el capítulo 1, verso 24, después que nos dijo que la palabra de Dios vive y permanece para siempre, dice Pedro: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor, ¿qué pasará, hermano? Permanece para siempre. Y esta es la palabra, dice Pedro, que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios nos puso frente a la brevedad del tiempo de nuestra vida. Nuestra vida pasa y termina en un sepulcro, en un cementerio, pero esta palabra vive y vive en los cielos para siempre. Amén. Nuestra vida es esplendorosa. Hoy vimos a los más pequeñitos, ellos van a crecer rápidamente y serán hombres. Dijo la maestra, el futuro de la iglesia. Vemos a los adolescentes y ya algunos de los varones tienen que pararse frente al espejo y yo tengo que aprender a enfrentar. El tiempo empieza a pasar. Algunos de mi edad ya miran y dicen: hoy cada día tengo más canas. Como la flor de la hierba, perecemos, pero esta palabra permanece. Amén. No es como nosotros, es
Es la palabra eterna. Dios la ha preservado, Dios la ha conservado para que cada generación tenga el privilegio de escuchar el mensaje de salvación eterna que ella contiene. Una ley hecha de fuego. Y frente a esta palabra, el fuego de su palabra me purifica, me quita toda la corrupción, todo lo inservible de la vida que tengo. Y a esta vida inútil, esta palabra la hace útil. Pero si el fuego de esta palabra no le toca ese borde, usted igual conocerá de este fuego, pero vendrá en forma de tormento y de juicio. En palabras de Jesús, dijo sobre el infierno, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Hay un fuego eterno, el de la palabra hecha de fuego, para empezar. Y hay un fuego eterno que les espera a los que desprecian esta palabra en su mensaje de salvación. Ese fuego está en esas cárceles eternas del lugar que la Biblia llama infierno. Si usted está en ese camino, escuche el llamado de esta palabra, porque Dios está llamando, dice ella, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados. Y usted tiene que arrepentirse de sus pecados y tiene que creer en Jesucristo como el Salvador, y el fuego de esta ley se volverá bendición para su vida, enorme bendición para su vida. Frente a esto, hay algunos que dicen: tengo la palabra de Dios, tengo el libro eterno, juntando polvillo en la mesa de luz al costado de la cama. Tengo este libro, esta ley hecha de fuego, en algún lugar de mi casa. Aquí sé donde la dejé la última vez que la leí. Hay algunos que la última vez que recibieron la Biblia y que la vieron fue el día que se casaron, donde el predicador y la congregación la regalaron la Biblia y nunca más la volvieron a ver. Hay que tener un encuentro con Dios cada día. Amén, pastor. Hay que tener un encuentro con su palabra cada día. Amén. Esta es una ley hecha de fuego que puede ser de enorme bendición para nosotros. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar al Señor. Los que se tienen que bautizar, si no están cambiados, van rápido, hermano. Vamos a la alabanza y yo creo que después vamos a pasar ahí a la ofrenda y rápido, hermano, vamos al agua. Así que